Hola a todos, bienvenidos a este primer video donde lo que vamos a hacer es aprender a utilizar algunas de las fórmulas de cálculo integral. Empezaremos con las más básicas de ellas, que van a ser estas dos de aquí. Entonces, sin más, vamos a comenzar con nuestra primera fórmula. Las fórmulas de cálculo integral, al igual que cualquier otra fórmula, siempre es necesario que la podamos comprender bien todos sus elementos para que de esta manera podamos aplicarla correctamente. Entonces, antes de empezar a hacer ejercicios de esta primera fórmula, vamos a analizar un poco qué es lo que nos está diciendo esta formulita de aquí. Lo que nos está diciendo esta primera fórmula es que tú lo vas a poder aplicar siempre y cuando en tu problema aparezca solamente el símbolo de integral y la diferencial de alguna variable. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengas este caso, solamente el símbolo de integral y adicionalmente la diferencial de alguna variable, en este caso x, en ese momento es cuando tú puedes aplicar esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Y siempre estas fórmulas lo que te van a arrojar de resultado es un resultado donde va a aparecer la variable que aparece aquí. Si se fijan, en este caso tenemos una x, por lo tanto nuestro resultado es con x. Si tuviéramos una y, aquí sería una y. Si tuviéramos una w, aquí sería una w. Y al final siempre vamos a tener un más c. Ese no va a cambiar, siempre por default va a ser un más c. Vamos a suponer que ustedes les piden resolver la integral de la diferencial de w. Entonces, si tú quieres resolver este problema, necesitas aplicar esta fórmula que estamos viendo aquí. ¿Y cómo me di cuenta que tengo que aplicar esta fórmula? Sencillo. Simplemente tengo que comprobar que en el problema aparezcan todos los elementos de mi fórmula. Se fijan, en la fórmula me dice que yo tengo que tener el símbolo de integral y la diferencial de alguna variable. Y en este caso de aquí tengo ambas, tanto la integral como la diferencial de w, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que ya puedo aplicar mi fórmula de aquí. Y bueno, dejen apunto aquí la fórmula aquí abajo para que se vea qué es lo que tenemos que hacer. La fórmula me dice que la integral de la diferencial de x me va a dar como resultado a x más c. Entonces, si yo aplico esta fórmula, mi resultado entonces sería, si aquí con x mi resultado era x, aquí con w mi resultado será w más c. Y listo, ya con esto queda resuelta mi primera integral. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver los siguientes dos problemas. Se fijan, son muy sencillos. Yo simplemente detecto que tengo los dos elementos que necesito, la integral y la diferencial de alguna variable, y lo único que voy a poner de resultado es la variable que yo tenga aquí en esta diferencial. Pues si aquí tengo y, mi resultado sería y le agrego más c y listo. En el siguiente caso, este es idéntico a nuestra fórmula. Entonces, si aquí tengo x, por lo tanto mi resultado será x más c y listo. Es lo único que tengo que hacer para resolver problemas que sean como nuestra primera fórmula de cálculo integral. Vamos a pasarnos ahora sí a nuestra siguiente fórmula. Y bueno, al igual que la anterior, lo primero que vamos a hacer antes de aplicar esta fórmula en problemas, vamos a analizarlo un poco para ver qué es lo que nos está diciendo. Y bueno, esta segunda fórmula de cálculo integral lo que nos está diciendo es que tú la vas a poder aplicar siempre y cuando, adicional a lo que tenemos en la fórmula 1, que era el símbolo de integral y la diferencial de alguna variable, que es esta de aquí, vamos a tener algo nuevo que es una k. ¿A qué se refiere con esta k? Se refiere a una constante. ¿Una constante que puede ser? Pues puede ser algún número, por ejemplo el 2, el 3, el 4, el 5. Todos los números se consideran como constantes, ¿de acuerdo? Y además, en estos casos también se va a considerar como si fuera una constante a todas las variables que sean distintas a nuestra variable de integración. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tuviera la diferencial de x, cualquier otra variable que no sea x se va a considerar como una constante. Por ejemplo, la w, la z, la y,
Todas esas en este caso serán constantes. ¿Por qué? Porque son distintas a la x. Entonces podemos decir que vamos a considerar como una constante a cualquier número o variable que sea distinta a nuestra variable de integración. ¿De acuerdo? Bien, ahora que ya comprendimos los elementos que necesitamos para aplicar nuestra fórmula, vamos a hacer unos ejemplos de ello. Comenzaremos con estos primeros dos ejemplos. El primero de ellos lo que nos pide es encontrar la integral de 7 de x. Entonces vamos a comprobar que tengamos todos los elementos que nos pide nuestra fórmula. Para eso, en la parte de abajo del problema voy a apuntar la formulita. Bien, ahora sí, empecemos comprobando que tengamos todos los elementos que nos pide nuestra fórmula. Entonces tenemos nuestro primer elemento, que es el símbolo de integral, que es este ahí. Y lo siguiente es la constante k. En este caso, nuestra constante va a ser este 7 de aquí. Este corresponde a nuestra k. ¿De acuerdo? Y el último elemento que nos pide es nuestra diferencial, que en este caso la diferencial también va a ser de x. ¿De acuerdo? Lo siguiente entonces ahora sí va a ser empezar a aplicar lo que nos dice nuestra fórmula, que es que siempre que tengas un caso como este de aquí, lo que tú debes de hacer es sacar a la constante de la integral. Entonces lo que yo voy a hacer es sacar este 7 de la integral para que me quede 7 integral de dx. ¿De acuerdo? Si se fijan, nuevamente yo tengo todo lo que me va diciendo la fórmula. Aquí está nuestra constante k, aquí está nuestro símbolo de integral y aquí está nuestra diferencial de la variable. Y por último entonces me quedaría que el resultado de esta integral es nuestra constante k, que dijimos que la k es 7. Pues aquí yo pongo mi 7, nuestra variable de integración, que aquí también va a ser x, más c. Y listo. Este de aquí sería mi resultado aplicando la fórmula 2 de integrales. Muy bien, ahora resolvamos el siguiente problema. Se fijan nuevamente, yo tengo la integral, tengo una constante que en este caso es 20 y tengo mi diferencial, que ahora en lugar de x es diferencial de w. Pues dijimos que este 20 es nuestra constante k. Esta es la que tenemos que recordar. Ahora si empiezo a aplicar mi fórmula, entonces decimos que lo primero que tenemos que hacer es sacar esta constante de la integral para que nos quede algo como esto de aquí. Pues aquí me quedaría 20 integral de la diferencial de w. Vean cómo nuevamente yo cumplo con todos los elementos que me pide la fórmula. Tengo que tener la constante k fuera de la integral. Aquí tengo mi constante k fuera de la integral. Y después simplemente me queda la integral de la diferencial que yo tenga de variable. Pues aquí tengo la integral de la diferencial de w. Y por último ya solamente voy a poner el resultado de esta integral, que sería en este caso 20 w, porque nuestra variable, más c. Y listo, este sería mi resultado para esta integral. Muy bien, ahora resolvamos dos problemas más, que esos dos problemas son un poquito diferentes a los dos primeros. Si se fijan, ahora ya no tenemos aquí números, sino que estamos manejando letras, en el caso del ejemplo 3, y en el caso del ejemplo 4, además de tener una variable, una letra, tenemos una constante que es el 5. Comencemos con este ejemplo 3 para que vean qué tienen que hacer en estos casos, que prácticamente es lo mismo. En este caso, yo les decía hace un momento que para esta fórmula se va a considerar como una constante k a cualquier número o variable que sea distinta a nuestra variable de integración. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo mi variable de integración que es x y la variable que me aparece aquí es una w, es distinta. Por lo tanto, esta w yo la voy a manejar como si fuera una constante, es decir, como si fuera mi k. ¿De acuerdo? Entonces, la constante k no solamente son números, sino que también pueden ser alguna letra, pero siempre y cuando esta letra sea distinta a la que yo tenga aquí. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces vamos a continuar resolviendo este problema.
Y nos quedaría que lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestra constante k. En este caso vamos a sacar la w de la integral. W integral de x. Y esto me dejaría como resultado. Nuestro resultado es la constante k junto a nuestra variable. Pues, ¿cuál es nuestra constante k? La w seguida de nuestra variable que es x. Y le agregamos un más c. Y listo. Este es el resultado para esta integral. Ahora sí, pasémonos a nuestro siguiente problema, que se ve un poquito más complicado. Se fijan, ahora me aparece la integral de 5x al cuadrado diferencial de z, ¿cierto? Entonces aquí ocurre algo igual que en las anteriores. Yo voy a considerar como constante todo lo que no sea z, ¿de acuerdo? Entonces tanto el 5 como mi x al cuadrado se van a considerar como la constante k juntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la constante k no es tan solo el 5 ni tampoco es solamente la x cuadrada, sino que todo junto corresponde a nuestra constante k, ¿de acuerdo? Entonces, como todo esto junto corresponde a nuestra constante k, quiere decir que todo eso junto es lo que yo voy a sacar de mi integral. Entonces me quedaría 5x cuadrada integral de la diferencial de z, y esto es igual a, primero va mi constante que sería 5x cuadrada, le agrego mi variable que es z y más c, y listo. Este de aquí sería mi resultado para esta integral. Bien, entonces esto será todo para nuestra fórmula 2. Son los casos que van a encontrarse más comúnmente. Ya con esto ustedes ya pueden resolver cualquier problema que les pongan, tanto de la fórmula 1 como la fórmula 2. Entonces, para concluir con este tema, les voy a pedir por favor que ustedes por su cuenta resuelvan estos 5 problemas que les aparecen aquí, y en un momento más yo empiezo a poner sus resultados. Entonces pónganle pausa al video y yo empiezo a resolver los resultados en 3, 2, 1. El primer problema, si te fijas, es como nuestra fórmula 1. Entonces estos problemas simplemente lo que ponemos de resultado es nuestra variable más c, ¿cierto? Ese es nuestro resultado para este primer problema. Y lo resolvimos con la primera fórmula. Ahora avanzamos al problema 2. El problema 2 ya se aplica ahora sí con la fórmula 2 que vimos hace un momento. Y ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues que tú vas a sacar esta constante y al final te va a quedar la constante por la variable, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar nuestra constante que es 12. ¿Y cuál es nuestra variable? Nuestra variable es x, ¿cierto? Va a ser 12x más c. En el problema 3, nuevamente aquí tenemos una constante y nuestra variable es y, ¿cierto? No se vayan a confundir con que esta x es una variable de integración. No, la variable de integración es la y, por lo tanto la x es una constante y nuestro resultado sería x y más c. En el siguiente, ¿cuál es nuestra variable de integración? La x, ¿cierto? Por lo tanto, la w la vamos a considerar como constante y nuestro resultado entonces también sería w al cuadrado x más c. Y en el último problema, ¿cuál es nuestra variable de integración? La y, que tenemos aquí, x y un 3. Entonces no me importa que la x esté a la quinta potencia, todo esto junto yo lo voy a considerar como una constante y mi resultado quedaría 3x a la 5 y más c. Y listo. Con esto quedan resueltos nuestros 5 problemas de práctica. Espero que este video te haya ayudado a comprender cómo aplicar las primeras 2 fórmulas de cálculo integral. Eso será todo por el momento. Nos vemos en nuestro próximo video. Cuídense y hasta luego.